Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada aquí en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Mi nombre es Servi Bazán y a partir de este momento revisamos las principales informaciones de esta jornada. Miércoles 17 de septiembre, para contarles que destinan 516.6 millones de dólares para viviendas. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero informó que hasta agosto de este año las entidades financieras otorgaron 15.000 operaciones de crédito de vivienda de interés social, que alcanza la suma de 516.6 millones a nivel nacional. La entidad regulatoria recordó que los créditos fueron otorgados con las tasas máximas del 5.5%, 6 y 6.5% en función al valor comercial de los inmuebles. Señaló que las compañías tienen la obligación de atender este tipo de créditos en cumplimiento de la Ley de Sistema Financiero y el Decreto 1842. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, mencionó el 5 de este mes que la mayor cantidad de rechazos de solicitudes de crédito de vivienda de interés social se debe a que la gente presenta ante las entidades financieras documentación no saneada de la casa o el terreno. La ASFI expresó que para acceder a un crédito de vivienda de interés social se debe cumplir los siguientes 3 requisitos indispensables: sea la vivienda única, que no tenga fines comerciales y que el prestatario tenga capacidad de pago para cubrir sus cuotas de amortizaciones mensuales. Indú-FIF. Así se llama el ejemplar de la raza Nelore que se ha coronado este martes como el bovino cebuino más pesado de la Expo Cruz. La versión 2014 de la feria aún no ha abierto sus puertas oficialmente y ya ha batido su primer récord, con 1.380 kilos del cebuino de 36 meses de la cabaña Sausalito. Lo posicionan como el más pesado en los registros de nuestra feria internacional. También este Expo Cruz se realizará el shopping ganadero de la raza Gir Lechero. Será una de las principales novedades en el sector pecuario que ofrecerá Expo Cruz 2014. El evento será organizado por la cabaña Esterlina y ofrecerá animales cebuinos, bovinos con precios fijos y descuentos de hasta el 15%. Con estas ventas se busca democratizar los avances en el mejoramiento genético para aumentar la producción de leche en el país. Y los productores de maíz y sorgo alcanzaron rendimiento de 3 toneladas por hectárea. A poco de culminar la campaña de invierno del maíz y el sorgo, estos cultivos han tenido un crecimiento importante en superficie y se prevé que pase lo mismo en la producción. Sin embargo, advierten que puede haber desincentivo entre los productores debido a la disminución de los precios. Demetrio Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, informó que se tiene un avance del 50% en la cosecha de maíz, que alcanzó una superficie de 120.000 hectáreas en esta campaña de invierno y donde se estima producir cerca de 360 toneladas. En cuanto al cultivo de sorgo, el presidente de ANAPO afirmó que el área sembrada es superior a las 230.000 hectáreas y ya se tiene un avance del 70%. Se estima sacar alrededor de 700 toneladas y en la pasada gestión se sembró 235 hectáreas y la producción fue de 555.000 toneladas en todo el país. 2 bolivianos entre los latinos más influyentes de la tecnología en Estados Unidos. Una ejecutiva que dirige un presupuesto millonario en Boeing y salió adelante pese a ser madre soltera desde los 17 años. Un español que abandonó la universidad el primer año y el becario más joven de Facebook figuran entre los 20 latinos más influyentes de la tecnología en Estados Unidos. La clasificación fue publicada hoy por el sitio de noticias tecnológicas CNET en español. Incluyen personajes de diferentes nacionalidades y experiencias. CNET consideró en esta lista al boliviano Michel Saiman en el puesto 14. El becario más joven de la historia de Facebook, Saiman cumplió la mayoría de edad a los 18 años, a 5 días de completar lo que describió en una entrevista con CNET como una de las experiencias más increíbles que le ha tocado vivir en las oficinas de Facebook en California. Y en otro ámbito de informaciones les contamos que la inseguridad alimentaria baja en Bolivia y es ejemplo para el mundo según la FAO.
Bolivia redujo la inseguridad alimentaria a través de políticas que permitieron que el porcentaje de personas desnutridas baje del 38% entre los años 1990 y 1992 al 19.5% entre los años 2012 al 2014. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo subraya que las políticas de seguridad alimentaria de Bolivia permitieron reducir la desnutrición, al punto de estar cerca de cumplir la meta del milenio para el año 2015. Bolivia es un caso excepcional y un ejemplo para América Latina, según la FAO, por haber creado instituciones que implican a amplios sectores de la población y en particular a la población indígena, afirmaron en estas declaraciones a la prensa. Y la campeona mundial de boxeo Jennifer Salinas y el actor y comediante Sebastián Moreno unen su talento para combatir la violencia hacia la mujer en un video donde se condena el maltrato a la mujer boliviana, con el eslogan "La mujer se respeta, no al maltrato". El video ya circula en las redes sociales. En él, Sebastián hace de un taxista acosador y Jennifer a la víctima que es acosada por el taxista. El corto termina con una paliza que la boxeadora le propina al acosador y remarcan que a la mujer se respeta y por supuesto condenan el maltrato de la mujer. Finalmente, los dos famosos dan un mensaje de respeto hacia la mujer. La producción fue realizada por la productora Ágil Multimedia y está causando furor en las redes sociales. Les proponemos revisar juntos las principales cotizaciones de la economía mundial. El dólar se cotiza en 6.86 bolivianos para la compra y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro ha marcado nuevamente una ligera fluctuación en sus dígitos, subiendo a 8.87 que marcan para esta jornada, y el yen mantiene en 0.06 su principal cotización. Y en Bolivia News llega el momento de los deportes. Acompáñennos. Y por la Copa Sudamericana jugarán bolivianos y peruanos. Universitario de Sucre pretende dar el primer paso de su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, derrotando hoy a César Vallejo del Perú, en un partido a jugarse este miércoles en el Estadio Patria de Sucre. Javier Vega, entrenador del cuadro capitalino, tiene la tranquilidad de contar con todo su potencial, por lo que podrá elegir a su mejor elemento para lanzarlo a la cancha. Los directores técnicos que quieren la Federación Boliviana de Fútbol son carísimos. La primera gran dificultad que afronta la Federación Boliviana de Fútbol para contratar al próximo seleccionador nacional es la falta de dineros, la alta cotización salarial entre los extranjeros, la misma que está fuera del alcance de lo que la entidad nacional está en condiciones de pagar. La dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol ya tocó las primeras puertas y se encontró con precios que están por las nubes. Por ejemplo, $1,5 millones por año, la suma de $125,000 de salario mensual. Si bien es considerada normal en el exterior, para la malograda economía del fútbol nacional es demasiado. Bolivia vendió los derechos de televisión de las próximas eliminatorias mundialistas en unos $6,200,000. Todo ese monto se iría solo pagando al entrenador durante los próximos 4 años si se decide incluir a uno de estos en el fútbol nacional. El argentino Américo Gallegos es el que más cerca está y maneja los costos arriba mencionados. Amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo, ha sido un verdadero placer encontrarnos con las principales informaciones que van marcando la dinámica de cada jornada. La promesa de retornar en cualquier momento con más informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.